vamos a ver un cortito que se llama Nahuel, una leyenda mapuche. Para que después cuando lo presenten en la película lo pueden como identificar. Sí, le van a complicar la vida para salir de la historia que nos contaron la historia. El día de hoy se presentó por primera vez un corto Nahuel, una leyenda mapuche, ¿cierto? Fue bastante bien recibido por nuestros usuarios de la Casa de Inclusión. Contamos con la participación de un intérprete de lengua de señas que fue también, ¿cierto?, acercando la comunicación a aquellas personas con discapacidad auditiva. Dicen que el Nahuel es un humano condenado a vivir en el cuerpo de un felino. Nos queda la sensación de que hemos dado un gran paso porque abrimos espacio para que acá en Freire personas con discapacidad puedan participar en igualdad de oportunidades que el resto. Primera vez que veo una película porque soy una mujer campesina y toda la vida la del campo. Para mí es una gran novedad, como yo también voy a comentar a mi hijo y a mis nietos de lo que vi hoy día. No lo veo tan bien, pero lo entendí exactamente lo que estaban diciendo ahí. Dice que le gustó el video con interpretación de señas. Está bien, está claro, y también el tema de la historia del video está bien, es bonito. Desde todo punto de vista yo creo que es una evaluación positiva, la gente se fue contenta, yo creo que igual es un aprendizaje para nosotros. Ojalá en algún momento poderla llevar al sector rural también, que hay mucha más gente que es más complejo que puedan ver o acceder en este caso al cine en estas condiciones. Él le pidió piedad y su espíritu se transforma en una persona que le va a dejar algo, porque yo no lo vi, pero me transmitieron. La forma de poder nosotros, los que nos vimos, arreglarlo para poder tener una mejor forma de sentir las cosas, por ejemplo. Pero fue muy bonita la enseñanza y los felicito y que sigan así, porque también es una forma de recrear a las personas que estamos en una pequeña limitación, digámoslo así.